Rápidamente, no me voy a extender mucho. Gloria a Dios. Primera de Reyes. Habla allí en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Estamos ministrando desde el día viernes algo muy maravilloso que sigue dando vueltas en mí. Y le he puesto de título a este mensaje: ¿qué es la crisis? Pregúntale al que está a su lado: ¿qué es la crisis? Desde el día viernes Dios ha comenzado a ministrarnos de una manera muy especial, ya que muchas veces los cristianos vivimos crisis. Todo aquel que es llamado por Dios pasa por crisis. Y cuando nosotros escuchamos la palabra crisis, es sinónimo de ruina, de fracaso, de que ya no está más para nada, que ya no se alcanza nada. Cuando nosotros vemos lo que sucede alrededor del mundo, que la economía mundial está cayendo, que las familias se están destruyendo, que las empresas se están cerrando, venimos siendo ministrados sobre esto y vemos que el mundo está en caos, el mundo está en crisis. Cuando prendemos nosotros nuestro televisor en casa, regresando del trabajo, y vemos a través del informativo cómo aumenta la violencia, cómo aumenta la droga, cómo cada vez más jóvenes y adolescentes y niños se van perdiendo, cómo cada vez los más pequeños son más violentos. Hay una gran crisis, diga conmigo, una gran crisis que está sobre esta ciudad. Una gran crisis. Pero toda crisis trae un cambio. Venimos entendiendo que toda crisis lo que va a provocar es un cambio. ¿Qué va a provocar la crisis? La crisis va a provocar un cambio. En estos días, viernes y el día sábado, estuvo ministrando el pastor Leonardo y hablábamos sobre que lo que sucede, por ejemplo, aquí en nuestra nación en invierno, esos vientos, esas lluvias que producen inundación por doquier, esos vientos que llevan las chapas de las casas, que derriban los muros, las edificaciones, y decimos: qué terrible, cuánta crisis a veces la gente vive. Y nos damos cuenta que cuando viene un viento inesperado, cuando viene un tsunami inesperado, cuando viene un tornado inesperado sobre el mundo, lo que se lleva, lo que arranca, lo que tumba, lo que quita es lo que está mal hecho. Los árboles que tienen sus raíces podridas se pudren, se caen por los vientos. Las casas que están mal edificadas se derrumban. Los techos que están mal clavados se caen, se vuelan. Y tienes que ir a buscar la chapa a 5 cuadras de tu casa. Y nos damos cuenta que no todas las crisis, dígale que está a su lado, no todas las crisis son malas. Yo en esta noche le voy a entregar un mensaje tan profundo. Espero que usted esté preparado para esto. Decirle que está a su lado: ¿será que estás preparado para esto vos? Porque a veces un mensaje nos puede dar la cabeza tan vuelta que ni siquiera entendemos. Pero voy a tratar de ser lo más claro posible sobre este asunto de la crisis. Porque lo que nosotros estamos necesitando es crecer. La iglesia en este año, cuando hablo de la iglesia, voy a ser reiterativo en esto. Hablo de usted. Están hablando a vos, decirle que tiene al lado. Usted tiene que crecer. Usted tiene que madurar. El gran problema que tiene la iglesia es que les cuesta crecer. Y en la mínima crisis que se manifiesta en su hogar, en su vida, en lo personal, lo derrumba. Y lo quita del propósito de Dios. Y Dios necesita que se manifieste su gloria sobre su vida, porque Dios no es mentiroso. Y Dios ha declarado que cuando nos llama para que vayamos de poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria. No nos llama Dios para que nuestras vidas queden estancadas. No nos llama Dios para que nosotros pensemos que el evangelio es solamente llegar a la iglesia, cantar unas lindas canciones, pero cuando regreso a mi casa sigo con la crisis y sigo con el problema. La palabra evangelio significa buena noticia. Decirle que está a tu lado: hay una buena noticia para vos.
Aunque el mundo está en crisis, aunque hay muchas cosas que están sucediendo, aunque hay tantas personas que andan sin rumbo por la vida, cuando nosotros sabemos interpretar qué es la crisis, ustedes esta noche tienen que aprender a interpretar las crisis que le llegan a su vida, o las crisis que ya ha pasado, o las que va a pasar. Traerán cambios. ¿Qué van a traer esas crisis? Van a traer cambios a su vida. Ahora, esos cambios serán buenos o malos conforme como usted lo interprete. Las crisis van a provocar cambios, y esos cambios van a ser buenos o malos conforme cuál es su fe. Ayer ministramos en la iglesia del pastor Leonardo. ¿Qué es fe? Fe es simplemente creer. Ahora, otra pregunta que tengo para hacerte hoy es: ¿en qué crees? ¿Crees que este año te irá bien? ¿O crees que este año te irá mal? ¿Crees que te has casado hasta que la muerte los separe? ¿O crees que te casaste por 3 meses? ¿Crees que Dios te dio hijos para que tú te goces con ellos? ¿O crees que te dio hijos para que te den dolor de cabeza? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Crees que Dios te alcanzó para cambiar tu vida para bien? ¿O crees que Dios te alcanzó para torturarte? ¿Qué es lo que tú crees? Pregúntale que está a su lado, ¿qué estás creyendo? Decíamos que la iglesia tiene que crecer. Decíamos que nosotros como iglesia tenemos que saber interpretar las cosas. Y que desde el momento que nosotros pisamos en una iglesia, lo que tenemos que declarar y saber interpretar es: Dios me ha alcanzado con su poder y con su gloria para cambiar mi vida, para transformar mi vida. Las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas que vienen serán extraordinarias, serán poderosas, serán gloriosas. Me voy a preparar para un año excelente, para un año de gloria, para un año de bendición. Dios me llamó a ser bendecido. Toque lo que está a su lado, dígale: Dios te llamó para ser bendecido. ¿Qué significa bendición? La palabra bendición significa que Dios te va a enriquecer sin añadir tristeza. Eso significa bendición. Que tú vas a estar enriquecido, rico con tu familia, con tus hijos. Vas a ver que son una riqueza tus hijos, tu esposa, tu casa, todo lo que tú haces. Y serás un hombre millonario, no porque tengas miles de dólares en un banco, sino porque sabes que si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si Dios está contigo, si está con tus hijos, en tu casa, lo único que tienes que declarar: siempre me irá bien, porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Su vara y su cayado me infundirán aliento todos los días de mi vida. Soy millonario, soy rico. Dios siempre me va a bendecir. Él siempre me va a respaldar. Él siempre estará conmigo. Él no me abandonará. Pero hay momentos en los cuales vivimos crisis. En Primera de Reyes capítulo 19, miren lo que dice allí, para que usted sepa que todo el mundo pasa por crisis. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como en la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, ¿qué fue lo que vio? Se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. ¿Deseando qué? Deseando morirse. Yo quiero que usted ponga atención a esto. No cierre allí ese texto, téngalo ahí. Pero vemos a un hombre que es llamado por Dios con un gran propósito. Dígale que está sonando como vos. Profeta Elías era un hombre respetado. Los profetas de aquellos tiempos llevaban un mensaje poderoso a los reyes, a las naciones. Eran hombres respetados a todo lugar que iban. Hombres y mujeres que estaban llenos de una unción tan poderosa que Dios les daba mensajes específicos. Como en esta noche Dios trae un mensaje específico para ti. Pero este Elías, haciendo lo correcto, porque él destruye a aquellos que eran sacerdotes de Baal, escucha, luego de hacer una osadía, de hacer cosas grandes para Dios,
de manifestar que solamente hay que adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escucha a un mensajero enviado por una mujer llamada Jezabel, que le iba a quitar la vida. Este hombre que no tuvo miedo delante de 250 profetas de Baal, solamente escucha la voz de un enviado de Jezabel, y ese mensaje que ingresa a sus oídos llega a su corazón y le produce temor. ¿Qué le produce? Dígale que está solo, tener cuidado con lo que escucha. Le produce temor. Y él huye por su vida porque teme morirse. Elías está pasando por una crisis. Decirle que está solo, mira, Elías por una crisis. Ese gran hombre de Dios, ese profeta de Dios, ese hombre que se paró frente a 250 profetas de Baal y aceptó el desafío, provocó un desafío para que ellos entendieran quién era Dios. El Dios que conteste con fuego, este sea Dios. Empiecen ustedes a hacer el sacrificio, empiecen ustedes a llamar a su Dios. Baal es el Dios del fuego. Y ellos dicen que hacían todo tipo de cosas. Estos sacerdotes se cortaban, se regaban, gritaban, hacían todo tipo de cosas, y el profeta se burlaba de ellos. Dice, quizás duerme, quizás está ocupado. ¿Dónde estará su Dios? Pero cuando le llegó el momento, dígale que está claro, cuando le llegó el momento de demostrar quién era Dios, lo hizo muy bien. Ahora la pregunta que yo tengo para hacerme y para hacerte a ti también: ¿cómo puede ser que un hombre conociendo a Dios, cómo puede ser que un hombre entendiendo que Dios siempre le oye, que dijo, Señor, envía tu fuego, y el fuego consumió, lamió el agua, todo aquel sacrificio fue algo tremendo? ¿Cómo puede ser que este hombre, viendo la gloria de Dios, lo que estaba sucediendo, por una palabra, dígale que está solo, por una palabra, tiene miedo de que lo mate? Es que este hombre entró en crisis. Nadie, diga conmigo, nadie escapa de las crisis. Por más ungido que estés, por más conocimiento de la Biblia que tengas, por más cerca de Dios que estés, por más que ayunes y ores, por más que hagas lo que hagas, tú nunca vas a escapar de las crisis. Porque las crisis traen cambios. ¿Qué es lo que traen las crisis? Traen cambios. Las crisis traen cambios. Y Dios ya tenía preparado un cambio. Dios sabía que la etapa de este varón llamado Elías se había terminado y venía un nuevo tiempo, el tiempo del profeta Eliseo. Así que Dios tuvo que provocar una crisis, porque muchas veces nosotros nos quedamos estacionados y no avanzamos, no nos damos cuenta que es tiempo de cambiar, de renovarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero este hombre entró en esa crisis de tal manera que huye por su vida y quiere morirse. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando están en crisis, no entendiendo que la crisis lo que viene a provocar es un cambio, dejan de congregarse? No entendiendo que la crisis lo que viene a manifestar es un cambio para bien. Dígale que está haciendo un cambio para bien. Dicen, ¿dónde está Dios? Dios no me responde. ¿Qué está sucediendo con Dios? Voy a la iglesia el miércoles, voy el viernes, no falto, soy el primero en llegar. Soy el que limpia la silla, el que limpia la alfombra. Soy el que le digo al pastor, pastor, ¿qué necesita? Siempre estoy ahí. ¿Por qué es que estoy pasando por esta crisis? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? Todos nos preguntamos por qué. Porque nuestra mentalidad humana no está reflejado que nosotros tenemos que pasar por crisis. Esas crisis son las que nos llevan a un nivel de madurez. Las crisis son las que te llevan a un nivel de madurez. Pero muchos, no entendiendo esto, se les